Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa En Voz Alta. Estamos, como cada semana aquí, muy contentos de poder tenerlos a ustedes como audiencia y de poder platicar de temas que son relevantes a nivel nacional, que son relevantes, por supuesto, a nivel local. Hoy tenemos un tema que seguramente ustedes han estado escuchando a través de los medios de comunicación en los días recientes, que es pues esta tan sonada inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Y hoy vamos a platicar aquí con nuestros panelistas, quienes saludo con muchísimo gusto a Carlos Rentería, Arturo Maximiliano, Arturo Marcial. Hola. Me da muchísimo gusto recibirlos, que estemos aquí. Y bueno, como les decía, en este tema que la intención es poder desmenuzar un poquito, ¿no? Un antecedente o poniendo como un poquito la historia hacia atrás. Desde el sexenio de Felipe Calderón se empieza un proyecto para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, un aeropuerto que era ya ultra necesario, y se comienzan estudios y se decide que una de las zonas más factibles o con mejores condiciones para la construcción de este nuevo aeropuerto era la zona de Texcoco, en Chimalhuacán. Y bueno, pues después, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se arranca este proyecto precisamente con, digamos, un proyecto integral con una visión a muy largo plazo y prácticamente ya listo el proyecto, bueno, ya lista la obra, mejor dicho, en el arranque de esta administración, de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se toma la polémica decisión, por así decirlo, de cancelar este aeropuerto de Texcoco, aún en contra de varias recomendaciones internacionales, hay que decirlo, de organismos especializados, de opinión de especialistas. El gobierno federal, concretamente el presidente, decide que es mejor opción, digamos que adecuar lo que en su momento era un espacio exclusivamente para servicios militares, que es el aeropuerto Felipe Ángeles, y pues se cancela el proyecto de Texcoco con una decisión que, bueno, además económicamente trae consecuencias duras a nuestro país, y seguramente ahorita lo comentaremos. Empezamos la discusión y a mí me gustaría abrir esta discusión contigo, Carlos. ¿Qué dirías? ¿Fue una buena decisión cancelar Texcoco y abrir o adecuar Felipe Ángeles en términos económicos, por así decirlo? Un poquito también de historia local, porque parecería que es un mal de gobernantes sin importar colores y a veces sin importar época. Sí. En el caso de Querétaro hay un antecedente, el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Sale el arquitecto Calzada Urquiza del gobierno del estado, construye ahí un auditorio que Camacho Guzmán le llamaba el bodegón, decide derrumbarlo y construir lo que hoy es el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Y luego viene el periodo de Jesús Rodríguez, construye el estacionamiento subterráneo de Plaza Constitución, llega Francisco Garrido y lo que dice es está mal construido e intenta literalmente tirarlo, ¿no? Bueno, el estacionamiento hasta la fecha ahí está, concesionado. Y luego viene el tema de dos temas importantes de la entrega-recepción del ingeniero Loyola con Garrido, con el tema del CRIC, del Centro de Rehabilitación Integral, que también termina en nada, ahí sí lo destruyen, pero hasta donde entiendo los últimos funcionarios que intentaron ser sancionados no lo fueron. O sea, realmente ahí ya no hubo quien pagara la destrucción de ese importante edificio, y luego lo que intentaron hacer con la torre de control del aeropuerto intercontinental. De forma más reciente, lo que sucede con Francisco Domínguez versus José Calzada, de cancelarle la Ciudad de la Salud, ¿no? Entonces, me parece que es algo que es muy común en la política mexicana,
que es, pues échale para atrás una de las obras emblemáticas del gobierno anterior. Algunas han llegado a proyectos, otras han llegado a obra. Me parece que esta es una de las que más va a pasar a la historia. Yo creo que financieramente no se justificaba la cancelación. Hoy, prácticamente 3 años después, no encontramos una justificación jurídica válida de una obra cancelada. Y te voy a poner un ejemplo. Si ahorita en el municipio de Arroyo Seco se invirtieran 2 millones de pesos de una obra de 4 y la presidencia municipal decidiera cancelarla, el presidente municipal ya estuviera en el bote. Claro. O sea, ya le hubiera caído la Auditoría Superior de la Federación, ya le hubiera caído el Ministerio Público, ya lo hubieran sacrificado, hubieran sacado 3 clavos y una corona de espinas y ya estuviera colgado del palo más alto de la Sierra Gorda Querétaro. O sea, la vara con la que se está midiendo este asunto es bien diferente. Ahorita lo vamos a comentar más adelante, pero inclusive los procedimientos de auditoría sobre el aeropuerto nuevo y sobre lo que se hizo con el anterior, me parece que han sido atacados, han sido en algunos casos omisos, en otros escasos, y no se ha llegado a un consenso sobre cuánto le va a costar a los mexicanos la cancelación del aeropuerto, no solamente en costos económicos, sino en costos de oportunidad. Se hablaba en un principio de que la cancelación tendría alrededor de un costo de 100,000 millones de pesos, pero vamos arriba de los 300,000, ¿no? Así que ha sido, en términos económicos, muy costoso. Pero fíjate, 300,000 para que nos pudiera dimensionarlo, ¿no? La Universidad Autónoma de Querétaro cuesta alrededor de 2,500 millones de pesos al año. O sea, estás hablando de cientos, de cientos de universidades, del presupuesto de la universidad por cientos de años. Imagínate cuántos alumnos podríamos tener de más. 300,000 millones es tan solo lo que se estima que el gobierno federal va a destinar en este año al tema del subsidio a las gasolinas. Entonces, en 2 decisiones, en mi punto de vista equivocadas, tanto lo del subsidio a la gasolina que hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, y este tipo de decisiones, estamos hablando de $500 millones de pesos. O sea, malgastados. Yo creo que la suma de todos los programas sociales de Andrés Manuel elevado en estos 3 años no llega a esa cantidad. Bueno, la inauguración fue también muy polémica, Artur, y hubo muchos comentarios, pero más allá yo creo que de entrar a la discusión digamos, superficial, ¿no? De la apariencia, creo que muchos comentarios se enfocaron ahí. Creo que es válido más bien entrar en el análisis de la funcionalidad de la operación del aeropuerto Felipe Ángeles. Creo que ahí es donde tenemos que ser muy objetivos, más allá de si parece o no parece una central de camiones, yo creo que eso es lo de menos. El tema es, ¿funciona, no funciona? ¿Está completa? ¿Se inauguró con lo que en su momento, digamos, tú vas y contratas, ¿no? Es una compraventa y te dicen, así te van a entregar tu casa, pues así te van a entregar el aeropuerto. ¿Se entregó así o no? ¿Qué tus opiniones? Mira, buenas noches. Yo creo que habrá que entender, primero estos análisis superfluos, perdón por la expresión, obedecen a la necesidad de legitimar o deslegitimar un acto de gobierno, ¿no? Claro. Desde luego, María, que era necesario otro espacio, indudablemente si era en Texcoco o esta parte en Santa Lucía, yo creo que era necesario por el tráfico aéreo que ya estaba saturado en la Ciudad de México. Pero bueno, esa es perdón que te interrumpa, pero eso es principalmente una de las críticas a la ubicación de Santa Lucía, es que es el mismo espacio aéreo que el de la Ciudad de México. Digamos, hay quienes de manera muy gráfica ponen que ahora se va a tener que utilizar una especie de semáforo aéreo, es decir, viene el avión y si el avión va a la Ciudad de México, Santa Lucía no puede aterrizar porque no pueden aterrizar al mismo tiempo. O sea, es el mismo espacio aéreo. Son 50 kilómetros de distancia. Habrá que estar pendientes de lo que los especialistas en la materia, María, definan sobre estas condiciones de aeronáutica. Aeronáutica es sumamente exigente con estas cosas. Se los digo porque en recientes fechas nosotros estamos pidiendo permiso para una torre y es sumamente exigente estricto, claro, para el espacio aéreo. Entonces, habrá que estar atentos a esta. La verdad, te mentiría si te dijera alguna argumentación en relación. Lo que sí es cierto es que hacía falta otro espacio. Que se cumpla o no,
porque a lo mejor determina el mismo espacio aéreo, pues bueno, habrá que estar pendiente cómo va la funcionalidad. Actualmente, los últimos datos que nos arrojan es que ya está operando Aeroméxico, está operando Volaris, Viva Aerobús, Conviasa, Aerolíneas de Venezuela. Ocho vuelos, Ajá. ¿no? Entonces, digo, hay que ir poco a poco y el tiempo nos dirá quién o no tiene la razón con esta parte. Yo creo también que hay que meternos en el fondo de la discusión. Fíjate que Charlie acaba de abonar a la discusión un tema sumamente interesante en torno a los alcances legales de los actos gubernamentales. Uh-huh. Y lo cierto es que podría decirse que es legítima o no cancelar. López Obrador no habla de tantos millones de dólares. López Obrador habla que la cancelación fue por 5,000 millones de dólares, que es lo que nos ha costado. Hay una diferencia abismal, ¿no? De 113,000 millones de pesos a los 300,000 que manejas. O sea, habrá que entrarle habrá que buscar ahí un acceso a la información, buscar mucho más profundo este tema, porque lo cierto es que, mira, el tema del aeropuerto es un tema que tiene un trasfondo político electoral, María. Los últimos datos que arroja, por ejemplo, alguna encuesta para el uso de los aeropuertos en nuestro país, habla que el 70% de la población en México nunca se ha subido a un avión. O sea, solo el 30%, según esta encuesta que tiene INEGI, ha usado el avión. Entonces, pero pensar que un aeropuerto solamente es para los pasajeros es una visión también muy reducida, porque al final el aeropuerto es un tema de comunicación, es un tema incluso de proveeduría, de conectividad del país, sí, no solamente vacunas, de turista, ¿no? De turismo, sí. No es solamente de los que tienen la posibilidad de viajar en son de turismo, no. ¿Pero qué porcentaje representa de las importaciones y exportaciones, María? O sea, muchísimo, es mucho mayor que el del los puertos. No, digo, me refiero, tenemos otras infraestructuras, como por ejemplo los puertos. ¿Cuántas de las mercancías que llegan a México llegan por los puertos? ¿O cuántos llegan de manera terrestre? Claro. ¿Y cuánto de este porcentaje de importaciones y exportaciones tiene que ver con los aeropuertos? Entonces, yo sí creo que hay que entrarle un poco más a profundidad al tema. La verdad es que quedarnos, como tú bien lo acabas de referir, María, en el análisis muy por encimita de estas narrativas que de verdad me parecen absurdas, de verdad, o sea, que se critique que había una señora vendiendo tostadas, o sea, Dios santo, pues es México. Claro. O sea, de verdad, cuando las personas que hemos tenido la posibilidad de estar fuera de nuestro país nos damos cuenta que nuestra identidad cultural se reafirma mucho a partir de nuestra gastronomía. Por supuesto. Y de verdad, o sea, yo creo que es más, deberían de ser en el aeropuerto un corredor gastronómico con personas que vendan gastronomía originaria de nuestro pueblo. Entonces, digo, yo no voy a entrar más allá, ¿no? Pero lo que sí es que habrá que buscar cuál es el trasfondo de esta discusión. Y ese trasfondo lo vamos a encontrar a partir de los elementos que nos arrojen diferentes investigaciones periodísticas que son escasas, hay que reconocerlo, pero van saliendo, María, van saliendo poco a poco para darnos mayores elementos, ¿no? Sí, es una decisión que nos va a costar millones de dólares y millones de pesos a los mexicanos, exactamente, ¿no? Como otras tantas que nos ha costado en otros periodos de otros colores, de otros partidos que han gobernado el país y que, bueno, habrá que estar atentos, ¿no? Porque también hay que ver cómo iba a ser el gasto. No sé si tuvieron la oportunidad de ver ahorita cómo está lo que iba a ser el aeropuerto. No sé si más allá de las fake news, que es esta famosa posverdad que nos presentan a través de las redes sociales, pero por ahí hay un reportaje interesante en relación a cómo está ahorita el posible proyecto, ¿no, María? Y digo, no voy a entrar en polémica, pero ¿cuánto nos hubiera costado tener el aeropuerto y que se estuviera inundando, por ejemplo, ¿no? Habrá que estar atentos a ver qué pasa. Ok, muy bien. Pues una de las principales críticas, Artur, ha sido la falta de conectividad al aeropuerto de Santa Lucía, o sea, es decir, no hay facilidad para llegar. Y yo creo que esto es consecuencia de que no se planeó un proyecto integral y eso al final del día refleja en el trasfondo, como bien decía Artur, un poco las decisiones en materia de infraestructura que en México a veces no logramos trascender de los 5 años, ¿no? Que no estamos pensando con una visión de 20, de 30, de 40 años para dejar un legado e incluso de proteger estas obras de infraestructura de la nación más allá de las voluntades políticas. ¿Tú qué opinas? Pues mira, María, yo creo que estamos
envueltos en esta discusión en lo que siempre pasa con muchos de los proyectos públicos que implican particularmente ejecución de obras y además de alto costo, ¿no? Nunca sabemos realmente de entrada cuánto cuesta, ¿no? Porque todo es una especulación. Se habla, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Texcoco, el proyecto de Peña Nieto, pues que no hubiera costado lo que dicen que iba a costar el doble o el triple, ¿no? Por ejemplo. En el tema de la infraestructura vial, por ejemplo, algún tipo de transporte, un metro, una línea de metro, alguna cuestión. Hay la proyección de un tren, ¿no? Mira, yo ahí sí te diría, desafortunadamente, y esto quizá no solo pase en México, pues si te vas a esperar a tener todo al mismo tiempo, lo que creo que va a pasar es que nunca se va a hacer nada, ¿no? O sea, desafortunadamente sí creo que a veces estos proyectos gradualmente se van complementando. Y eso es una realidad, y a veces nos pasa también a los particulares, ¿no? Pues mira, yo por lo pronto arráncate y luego vemos, ¿no? En fin. Lo vamos arreglando. Sí, desafortunadamente, no. O sea, a mí lo que me preocuparía es que no hubiera la planeación, es decir, el proyecto maestro. La ejecución podría yo pensar que puede llegar en otro momento, por la situación que sea, ¿no? Entonces, entiendo que hoy es complicado o no es rápido llegar a este aeropuerto, que surge además como una alternativa, y creo que esto es importante aclararlo. O sea, creo que mucha gente se ha puesto es que el aeropuerto de Texcoco o el aeropuerto Felipe Ángeles iba a sustituir al aeropuerto de la Ciudad de México. No digo que así se haya manejado siempre, sino que a lo mejor en algunos mexicanos, sí usuarios, parecía como que llegaba al relevo. La realidad es que no. A mí me tocó escucharlo de General Vallejo alguna vez, que fue quien construyó Felipe Ángeles, y él hablaba de un esquema de este sistema aeroportuario metropolitano que existen en varios lugares del mundo. Ciudad de México y Felipe Ángeles, ¿no? Correcto. Que existen en Londres, que existe en Los Ángeles, que existe en Nueva York, que existe en París. No hay ciudades, inclusive, estaba leyendo ayer alguna, creo, con 5 aeropuertos o 6 aeropuertos, ¿no? Esto depende mucho pues justamente los requerimientos. Tú hablabas, Tocayo, yo quisiera abonar también en ese tema, y María, de carga, ¿no? Por ejemplo, se está volviendo muy importante porque la posibilidad de mover mercancía por avión te genera 2 certezas: tiempo y bueno, y la certeza de que va a llegar. Y la tendencia al comercio electrónico ha generado mucha demanda por movimiento de carga en avión, por eso también es importante. Entonces, creo que es un replanteamiento del cómo el Texcoco iba a ser un gran hub. Felipe Ángeles parece no necesariamente serlo, pero forma parte de un planteamiento distinto de cómo abordar el tráfico aéreo en la zona metropolitana. Hubo cosas que se dijeron que técnicamente no iban a ser posible, por ejemplo, que despegaran los aviones. Pues ahí están despegando. Son normatividades internacionales que si no se cumplieran no podrían despegar y aterrizar los aviones. O sea, esto está cargado de una cantidad de argumentos no técnicos, sino políticos, difundidos a través de medios y de redes sociales, que verdaderamente nos tienen completamente confundidos. Y efectivamente el de Texcoco también está lleno de una serie de mitos, ¿no? Yo no tengo la menor duda, no la puedo acreditar como abogado, pues de que en el aeropuerto de Texcoco había muchísimos intereses económicos dentro, en el proyecto de la obra, que se les daba siempre a los mismos, y que en el entorno pues se había pasado el pitazo y las tierras valiosas, la plusvalía que generaba la tierra cerca del aeropuerto ya estaba comprada pues por los amigos del sexenio. O hasta por los mismos del sexenio. Bueno, pero también organizaciones civiles como México Libre de Corrupción y muchas otras también se han metido a los análisis de la Auditoría Superior a revisar los contratos de Felipe Ángeles, y ahora resulta que la mayoría son empresas recientemente creadas, algunas vinculadas incluso con ejercicio de factureros. O sea, pero María, por ahí no ha habido como que la gran diferencia. A lo mejor nada más en el dicho, pero no en el hecho, ¿no? Es que creo que es algo que a todos nos tiene que preocupar, independientemente de preferencias, porque esto se repite, es que ya lo estábamos platicando hace rato, lo decía Charlie, que esto se repite y se repite y se repite. Y son los asegúnes, ¿no?
son las sospechas, pero donde no hay un elemento de seguimiento y de sanción, porque bueno, si esto es así, oye, si se reserva la información, en algún momento se le quitará la reserva y bueno, por lo menos que sea del conocimiento público, si no, si hubiera la situación donde hubieran ya prescrito algunas acciones, ¿no? Y yo nada más quisiera traer dos temas que tienen que ver con el entorno o con el antecedente del aeropuerto. Uno, va más allá todavía de Felipe Calderón. Está el tema de Fox, acuérdense Sí. Pues sí, ¿no? Creo que fue uno de los golpes fuertes políticos para Santiago Krill cuando no pueden justamente operar políticamente y acaban en machetazos ahí en Texcoco, ¿no? Y la otra, un tema también pues que sí sirve como de referente para el aeropuerto, que fue sujeto a una consulta. Y que no se hiciera, y que esta consulta se hace, ahorita que estamos en temas de democracia directa y semidirecta, y esta se hace cuando Andrés Manuel López Obrador todavía no era presidente de México. Se hace la consulta en el periodo de transición. Correcto. A ver, creo que lo que ha sido un común denominador de los primeros comentarios en el tema es que sin lugar a dudas esto obedece a una decisión política, ¿no? Yo te preguntaría, Charlie, si es desde tu opinión, desde tu visión, justo que las y los mexicanos paguemos esas cantidades, porque al final del día se va a pagar de muchas maneras, en el TUA del Felipe Ángeles ahora, de una u otra manera terminamos nosotros pagando una decisión que es meramente política. ¿Justo o no justo? Yo creo que no es justo. Por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco, ya cuando vemos las entrañas de cómo lo armaron financieramente, más allá del negocio inmobiliario que se estaba gestando allí alrededor, y del negocio, que también no se ha explorado, de lo que se iba a hacer con el actual aeropuerto. A eso iba ahorita a comentar. Yo creo, así, actuando con sospechosismo, cuando uno... Fíjate, yo cuando tuve la posibilidad de volar por encima del aeropuerto actual y ver qué tan cerca está el tema del aeropuerto de Texcoco junto con el aeropuerto Benito Juárez, ver las tierras, porque el vuelo te permite, dan algunas vueltas ahí, te permite estar curioseando. Y dices, bueno, pues aquí ya no había muchas tierras para especular. Yo pensaba ver miles de hectáreas alrededor del aeropuerto de Texcoco. No, la realidad es que ya estaba, pues prácticamente hay colonias ya allá al lado. Que además cabe señalar que son colonias con muy marginales, alto grado de marginalidad. Con alto grado de marginalidad. Yo creo que el asunto estaba en las hectáreas que se iban a desocupar del aeropuerto Benito Juárez. Porque, pues evidentemente iba a haber una migración, ¿no? Segundo punto, ¿le iba a costar a los mexicanos o no el aeropuerto de Texcoco? O sea, ese es el punto. O sea, si construía, si era caro, si se iba a inundar, si requería grandes costos de mantenimiento, la infraestructura financiera que estaba armada para el aeropuerto de Texcoco era autofinanciable. Sí, no le costaba a los mexicanos. O sea, dice, es que va a haber inversión privada. No, no iba a haber inversión privada. El gobierno federal se financiaba de fondos que regularmente venían de las AFORES, es decir, de los trabajadores, de todos los que nos están escuchando, de esos altos rendimientos que todos los que aspiramos nosotros a jubilarnos, bueno, los que vamos después del 97 a lo mejor ya no tan bien jubilados como lo hacen desde la ley del 97, pero bueno, pues algo aspiramos a que nuestra AFORE creciera, ¿no? Sobre todo los más jóvenes que ahorita veo que nos están poniendo mucha atención. Bueno, pues sus AFORES no van a poder invertir ya en el aeropuerto de Texcoco. Estaba el señor Slim, se constituyeron unas fibras y va a estar financiado con el TUA. Exacto. Tengo una preocupación, que en el largo plazo el aeropuerto Felipe Ángeles no logre el punto de equilibrio, que ya lo están advirtiendo, ¿eh? Claro, porque hoy con 8 operaciones, no te alcanza ni para pagar la luz. Entonces, imagínense que lo que acaba de hacer el Estado mexicano, independientemente de que cancela un negocio... un proyecto, ¿y eso cuesta? La operación del otro. Dice, bueno, abro este otro local, que como decía Arturo, efectivamente no es de la misma magnitud, no podemos compararlo porque son dos cosas diferentes. Este era un sistema y un aeropuerto que solucionaba todo el sistema, ¿no? Correcto. Que sustituía. Ahora abro y ya empiezan a decir que el punto de equilibrio, es decir, cuando ya medio no ganen y medio no pierdan, es decir, cuando los gastos se equiparen a los ingresos, va a estar más allá del año 5, del año 10, por el tema de los vuelos. Correcto. ¿Con qué se junta, no? Por ejemplo, ahora que los que somos fanáticos de revisar los resultados de las auditorías, vimos los resultados de las 17 auditorías que hizo la Auditoría Superior de la Federación
al 2020. Falta la parte choncha, que es el 2021 de ejercicio de recursos, pero está 2020. Ya advierten los auditores que el proyecto se hizo más pequeño. O sea, estaba pensado para más grandes, sobre todo en lo que tiene que ver con puertas y puentes de acceso. ¿Estamos hablando de Felipe Ángeles? De Felipe Ángeles. Okay. Y se empieza a hacer más pequeño desde el proyecto. Me preocupa, por ejemplo, la declaración del arquitecto que hizo el diseño original. Caray, yo también le veo. Sí, eso es terrible. Que dice, lo desconoce, casi. Y resume el tema de la comida, lo resume en una frase, que dice, el aeropuerto pretendía reflejar la cultura de los mexicanos, no su folclore. Coincido. ¿Sí? Lo que vimos ahí fue folclore, no fue cultura. Entonces, el carácter del aeropuerto que este señor diseña, aunque sustituía el tema de Texcoco, tenía otra imagen. Entonces, las auditorías te dicen que se hizo más pequeño y que se modificó el plan maestro. El que diseña el programa te dice que se hizo adecuación regularmente para hacerlo más pequeño. Y la corrida financiera te dice, no vamos a alcanzar a hacerlo, pues entonces de eso es de lo que atacaban el aeropuerto de Texcoco. Correcto. ¿De qué iba a costar? Sí. Pues ahora va a costar por la baja operatividad. Sí, exacto. Para que llegara a su punto de equilibrio, pues necesita incrementar. Hoy se decía que hoy opera más o menos, para que nos situemos en dimensiones, como el aeropuerto de Ciudad Victoria. Y que creo que pasarán, o se estima que en 10 años opere como el de Querétaro. O sea, es más o menos para ubicarnos. Decía Artur, tu tocayo, un tema bien relevante de toda esta historia, de esta telenovela que estamos viviendo con el aeropuerto. Y decía, bueno, hay que recordar que la cancelación de Texcoco tiene su origen en una consulta popular. Yo te pregunto, ¿eso es lo que aspiramos a tener como democracia participativa? ¿Realmente fue un ejercicio de consulta a las y a los mexicanos en donde tuviéramos posibilidad de decidir? ¿Qué opinión te merece esto? Le diste en mi mero mole, María. Te voy a decir, a ver, a mí me parece que de manera institucional no se cubrió la forma. Yo creo que es una consulta, como bien lo ha referido Arturo, una consulta pues que no cumplía con los parámetros, digamos, para empezar legales, no estaba contemplado dentro de la estructura de manera legal, no fue una organización que, por ejemplo, se le dotara al INE de responsabilidad. Que sería como es el caso ahorita de la revocación de mandato, ¿no? Entonces, me parece que en principio pareciera ser que este ejercicio pues adolece de una, digamos, una legalidad, ¿no? Legalidad. Sin embargo, María, habría que rescatar que las grandes democracias del mundo se han construido a partir del primer elemento que marca la democracia. O sea, la democracia no es solo la participación ciudadana. La democracia es un cúmulo de valores, entre ellos la tolerancia, la igualdad ante la ley, muchísimas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, las reglas claras, instituciones fuertes, muchas, digamos, valores que deben de vivir y convivir en la sociedad. Pero el primero para consolidarla es la participación ciudadana. Por ahí, al menos en la historia política de este país, le hemos entrado a la democracia. Ya por ahí un gran teórico de la democracia en México, Waldenberg, nos da con su libro de la mecánica del cambio político en México, refiere, entre otras cosas, que la democracia en México le tendríamos que entrar por esta vía, ¿no? Y desde luego la participación ciudadana a través de la vía electoral. Entonces, la participación ciudadana, como sea, se está incentivando. Me vas a decir, María, eso no representa mucho, Arturo, por favor. ¿Qué gente fue a participar en esta consulta? No, probablemente en términos, digamos, generales, no representa al grueso de la población una consulta. Yo creo que efectivamente fue más un ejercicio político. De estos ejercicios que luego hace el presidente en las mañaneras. A ver, ¿quién está de acuerdo que, digamos, el sueldo de tal periodista? A ver, levante la mano, ¿quién quiere saber? Y ahí, claro. O sea, yo creo que, pues bueno, es parte de la teatralidad de nuestro titular del Ejecutivo. Sí. Pero lo cierto es que hay que ir sembrando las semillas. Y la gente que hoy se asusta con ejercicios de participación, digamos, ciudadana, pues bueno, habrá que decirles, ¿por dónde le vamos a entrar a la democracia? ¿Por dónde la vamos a considerar? Si hoy nos preguntan, ¿en México hay democracia? Lo cierto es que en México hay una democracia electoral. Tenemos una institución fuertísima. Perdón.
¿Seguimos? Estamos después? sobre el tiempo. Ahorita Ok. regresamos contigo. Ok. Porque además, yo sí quiero, utilizando tus palabras, discrepar en algunas Adelante. cosas. Porque decías, a ver, la democracia, ¿no? Se basa en varias cosas. Y hablabas de instituciones fuertes, hablabas de tolerancia, hablabas de respeto. Y yo solamente dejo a la reflexión si eso es el sello distintivo de este gobierno. Regresamos. Continuamos en Voz Alta. Ya estamos de vuelta, estamos platicando aquí sobre el aeropuerto Felipe Ángeles, la cancelación del aeropuerto Texcoco y nos quedamos platicando con Arturo. Sí, María, retomando, a ver, efectivamente, la consulta no fue una consulta que estaba dentro del marco institucional, o sea, no digamos que no fue una consulta legal. Sin embargo, yo creo que sí es un esfuerzo por hacer partícipe a los ciudadanos. No estoy diciendo que ya la consulta per se ya garantice que vamos a transitar a una sociedad participativa en todos los asuntos del Estado, todos los asuntos de la polis. La verdad es que todavía nos queda un trecho un poco amplio. Pero lo cierto es que este tipo de ejercicios, si les sabemos encauzar y si les damos una orientación institucional, van a abonar para seguir avanzando por esa ruta a consolidar una democracia en este país. La democracia que vive en México y que respira México es una democracia procedimental, es decir, electoral. Hay un procedimiento súper claro, las reglas del juego, como dice Sartori, están súper claras para acceder al poder. Y tenemos una institución de las más caras del mundo, pero de las más eficientes, que es el Instituto Nacional Electoral. Y entonces esta institución funciona. Y funciona bien, es incluso ejemplo a nivel internacional. Entonces yo creo que tenemos una institución que garantiza que lo que decide el compañero o la compañera se transforma en voluntad, digamos, se transforma en soberanía a partir de un proceso electoral. Entonces yo creo que es importante decirlo. La verdad es que sí, sería muy, digamos, pretencioso decir que vamos a entrar ya a una democracia a partir de estas contas. No, lo cierto es que no. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo a esto, ¿no? Mucho se dice, y no me quiero brincar de canal con la revocación de mandato y estas cosas, no me quiero brincar de canal, pero lo cierto es que no hay que tenerle miedo a que los ciudadanos le entren. ¿Cómo le entren? Bueno, todos nos faltan muchas cosas, ¿no? Mayor información, como tú decías, y si me dices, en México hay o no condiciones para que una decisión que nos va a costar millones, diría Carlos, y que ahora, y sí nos va, este dato que acaba de decir Carlos, por ejemplo, yo le digo, a ver, el que los inversores, la gente privada, Charlie, la haya invertido a Texcoco, o sea, tenemos una clase empresarial demasiado bondadosa, ¿no? O sea, qué interesante reflexión. Me hiciste pensar, ay, qué bondadosos son los empresarios con los mexicanos para meterle una lana al aeropuerto de Texcoco. O sea, pues, son empresarios y iba a ser un negocio. Pues iba a ser un negocio. Claro, entonces, pero eso no tiene nada de malo. no tiene nada de malo, solamente que el argumento, si me brinco por ahí, ¿no? Perdón. Vámonos con Charlie porque creo que algo quiere contestar. No, bueno, iban a cobrar una lana de tasa de interés, que entiendo que no era poquita. Los fondos que había prestado el ingeniero Slim eran al 10% anual, ¿no? O sea, estaban ahí medios excedidos. Hay un tema que me da mucho miedo de las consultas a las personas. No tengo elementos científicos para poderlo afirmar, pero regularmente es más fácil arrancarle un no al pueblo. Claro. Chequen este asunto, o sea, el tema de la revocación del mandato, Andrés Manuel tuvo que construir la pregunta para que decir no se vaya. ¿Sí? Ese es el meollo del asunto. El aeropuerto, ¿quieres que se construya? ¿Quieres que se siga? No quiero que se siga. Claro. ¿Sí? Y aquí tuvimos un caso, O sea, perdón que lo traiga a colación, no, traigo todavía muy fresco la memoria, pero recuerden el tren que se iba a construir, Querétaro, la Ciudad de México, 5,000 millones de pesos, que ahorita estaríamos dando saltos de felicidad. Pero muchos. Como Estado, si tuviéramos ya el tren, porque estaría conectando nuestro aeropuerto a media hora de la Ciudad de México. O sea, saldría más barato volar desde Querétaro que desde el aeropuerto Santa Lucía. Pero nada más echémosle un tema de memoria. ¿Por qué renunciamos al tren? Porque el presidente municipal de ese momento, Marcos Aguilar, lo que hizo fue decir, bueno, vamos a hacer un mecanismo de consulta, y sacó encuestas y le preguntó a la gente de Calesa, y hizo hasta decir que no va. Y que pues, en aquel momento se reculó por parte del gobierno federal y se llevaron el dinero a otro lado. Ve tú a saber si el dinero existía y usaron el pretexto para decir finalmente ya no se va a realizar. Pero en ese tipo de cosas en donde la gente dice no, porque en aquel momento realmente muchos queretanos dijeron
No. Y porque además hay una cierta resistencia al cambio, ¿no? O sea, estamos muy habituados a nuestro estilo de vida y de repente que te digan, es que te vamos a poner un parador, ¿no? O una central aquí, nos cuesta mucho trabajo. Pero yo coincido, no necesariamente esas decisiones están tomadas con una visión de futuro, con una visión progresista, con una visión de cómo llevar hacia adelante a la ciudad. Y no pelearnos con la inversión privada, no a decir, hay un rendimiento al cual se tiene derecho. Lo vemos en Estados Unidos con los grandes estadios de fútbol americano, de béisbol. ¿Qué ponen las empresas? Oye, María, pero es que... Funciona. Y tiran el de al lado para levantar uno nuevo. Claro. Pues es una decisión privada donde asume un riesgo de particular, pero también genera un elemento de beneficio público, de derrame económica. No, oye, que Estados Unidos tiene mucha lana. Lo acabo yo de ver hace poco, impresionado, en temas de aeropuertos, en República Dominicana. Son aeropuertos privados. A mí me sorprendió muchísimo el de entrar el flujo. Son aeropuertos que tienen un flujo como quizá un poco menos, pero similar quizá a Cancún, a lo que va a tener Tulum, que ya había un nuevo aeropuerto en Tulum. Y son aeropuertos particulares porque hay un concepto, una visión distinta, que no es la visión del aeropuerto concesionado, y te concesionan la operación, no te concesionan el aeropuerto. Y allá se maneja jurídicamente hablando bajo el régimen de autorización. Claro. Si tú quieres hacer un aeropuerto, pues necesitas tierra, necesitas espacio pista aéreo. y necesitas cumplir con las regulaciones, las regulaciones aeronáuticas. Y si las tienes, señor, adelante, pon tu Entonces, ese planteamiento se hizo con el presidente Zedillo, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, y sí se hizo un argumento sobre la inversión privada como un cambio de paradigma, pero me parece que se frenó en algún punto. O sea, se conservó este control del Estado, que yo creo que una cosa es privatizar y una cosa es dejar de regular. No son dos cosas distintas. No quiere decir que al tú permitir que los particulares tengan la propiedad y la operación en los aeropuertos, no estarán sujetos a una serie de reglas, a una serie de contribuciones, entre ellas el TUA y muchos otros, pero que genera una derrama económica, genera una viabilidad en términos de país, de regiones del país. Yo creo que por eso luego estamos tan centralizados en algunas cuestiones, ¿no? Porque auténticamente, pues luego no hay ni cómo llegar o sale muy caro. Entonces, pues yo en lo personal creo que la inversión privada es algo que debería valorarse en este sector tan importante para la economía que es el aeronáutico, ¿no? Por ejemplo, el Aeropuerto Intercontinental de la ciudad de Querétaro es una empresa de participación estatal. Correcto. Sí, como son muchos de los aeropuertos en México, es mayoritario, de participación mayoritaria. Entonces, quiero suponer que en su momento se valoró que no era una inversión para realizarse totalmente por el Estado, pero tampoco estaba tan madura para que la pudiera hacer la inversión privada y que tuviera tasas internas de retorno para justificar su inversión. Entonces, ahí hay una mezcla interesante. Hoy vienen ya las asociaciones público-privadas, que son la evolución del tema de las empresas de participación estatal mayoritarias, ¿no? Y que además lo que dicen es muy cierto. Yo creo que no tenemos que satanizar. O sea, el hecho de, claro, pues es que iba a haber negocio. Sí, pero es que hacer negocio mientras sea legal, mientras estén, no tiene nada de malo. Yo creo que hemos caído en el decir, nadie puede hacer negocio en México. Pues yo creo que no debemos llegar a esos extremos y al contrario, creo que tenemos que explorar todas las alternativas en donde entre menos le cueste a las y a los mexicanos, pues puede ser mucho mejor, ¿no? Hay muchas alternativas. Ahora, a mí me gustaría dejar un tema a la discusión y que se los aviento a los tres. Y es, a ver, ¿trascenderá Felipe Ángeles el sexenio? O en el 24, depende de quién llegue, pues retomarán Texcoco. Por eso tanta insistencia. Primero, pongo un antecedente, primero se trató de inundar, pero no, la Corte, digamos que les dijo que no. Luego, ya van 2 o 3 intentos como de
inhabilitarlo, hubo un proceso como de entregar tierras en un modelo de propiedad comunitaria, me parece que es el modelo, porque en ese caso quien intentara retomar Texcoco sería un rollo jurídico muy complejo. Entonces, la declaratoria ambiental. Y la declaratoria ambiental. O sea, hay como cierta insistencia, al parecer, de parte del gobierno, como ya de dejar descalificado por completo Texcoco, quizá por el riesgo de que Felipe Ángeles no trascienda a este sexenio. ¿Qué opinan? Carlos. Mira, yo creo que sí lo van a intentar. Si las cosas siguen como van, pues todo parecería indicar que si la tendencia electoral está así, pues vamos a tener otros 6 años de Morena en la federación. Si la elección fuera, insisto, el día de hoy. El día de hoy. En la transmisión de este programa sabemos que las cosas pueden cambiar. Pero si las cosas no cambiaran, pues me parece que ese reactivar Texcoco va a quedar ya muy fuera de de tiempo. Sí, fuera de tiempo. Si hubiera un cambio, me parece que sí podía haber la tentación y están tratando de dejar. Bueno, ¿y si fuera el canciller? ¿El presidente? Yo creo que no se aventaría el tiro. No se la juega, yo creo que no se la juega. Hay un dato curioso, por ejemplo, pues ya prácticamente lo canibalizaron el aeropuerto, ya quitaron el acero. Y lo donaron al Felipe Ángeles. Hay un resultado muy curioso, una auditoría dice, sí, pero el acero que quitaron está en el patio trasero ahí de uno de los proveedores y no se ha llevado donde se tiene que llevar en el momento de la auditoría, ¿no? Más el tema del sospechosismo. Yo creo que sí lo van a intentar y van a quedar, que quede ahí el aeropuerto como un referente. Va a pasar a la historia, creo yo, cuando se lo expliquemos a nuestros nietos, más la cancelación del aeropuerto de Texcoco como algo de Andrés Manuel que la construcción de uno nuevo. Ah, claro, o sea, claro. Yo claro, voy a querer hacer un ejercicio en 40 años que estemos en el reencuentro, ahora que del voz alta, cuando todos tengamos, desde luego, tú más joven que Arturo, por ejemplo, ¿no? Pero si hiciéramos el reencuentro dentro de 40 años, diríamos, oye, se canceló el de Texcoco, ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama? Yo creo que así va a pasar a la historia. No va tanto por la obra, sino por el ejercicio de cancelación. Que teniendo un presidente egocentrista como el que tenemos, es mi opinión, pues eso es miel, eso es seductor, el decir, pues voy a ser recordado por esta decisión, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Trascenderá o no trascenderá? Mira, María, yo quiero pensar, y ojalá también nuestras autoridades así lo vean, porque yo creo que sí tienen la visión. Estoy hablando de las locales, en términos, yo al menos conozco a algunos de los funcionarios, ¿no? Desarrollo sustentable, creo que es gente ya con una expertise importante. Yo estoy tratando de ver la oportunidad para Querétaro. Ok. No tanto, Felipe Ángeles va a tener un periodo, digamos, de maduración en términos meramente económicos, de rentabilidad, Si los aviones quieren despegar o quieren aterrizar en Felipe Ángeles, va a ser una cuestión que demande o que de plano truene el propio mercado. Va a ser el mercado. Hoy puede haber alguna presión para que algunas aerolíneas queriendo quedar bien en el acompañamiento lo hagan, pero no me gusta mucho este planteamiento de que hoy solo vuelan 6, 8, pues sí, pues la acaban de inaugurar. O sea, eso me parece no es un elemento de medición. Pero creo que lo que le dará o no el éxito, si fue una buena propuesta, sí inclusive le quitó tráfico, le quitó toda esta problemática que tiene hoy de saturación al aeropuerto de la Ciudad de México, pues lo dirá justamente la operación, lo dirán los costos de volar y la conectividad también, que tú hablabas de eso, María, ¿no? Entonces, eso creo que es demasiado pronto, porque es lógico que tiene que ver con un elemento meramente económico, comercial, ¿no? Del aeropuerto. Pero yo pregunto, ¿y las oportunidades para Querétaro? Tenemos un aeropuerto que tiene otro tipo de condiciones, tenemos una oferta a nivel local, turística, empresarial, corporativa, de universidades, centros de investigación. ¿Cómo vamos a aprovechar ahorita este descontrol, que claro, si eso no es el aeropuerto que pensaba Metropolitano, cuando Querétaro está también relativamente cerca para muchos efectos, e inclusive para la conectividad? ¿Por qué no insistir con el famoso tren México-Querétaro? No sé si llegaba hasta Guadalajara, creo que el primer intento. ¿Por qué no insistirlo como una obra de infraestructura que le pueda dar, que llegara al aeropuerto, cercano al aeropuerto, y que le generara un elemento de hacer hub, donde además tienes ferrocarril,
tienes carreteras que te conectan a toda la República, y yo lo que veo ahí es una gran oportunidad para Querétaro, y me encantaría ver, porque así como también se dice, ¿no? No se le desea mal al gobernante porque nos afecta a todos, viceversa, que le vaya bien. Mauricio Curi es un gobernador pues con un perfil empresarial, ¿no? Que creo que tiene esas capacidades, esa visión, y viene acompañado de un secretario que está en un segundo periodo, que tiene experiencia. Pues vamos a potencializar el tema de Querétaro. Ok, no sé si es un ejercicio fallido, yo espero que no, porque es una inversión pública, me refiero a Felipe Ángeles, yo creo que es un proyecto que lo estudiaron como sistema metropolitano, pero ¿por qué en Querétaro no vamos estudiando cuáles son nuestras ventajas competitivas y oportunidades de algo que hoy como que no alcanza a cuajar perfectamente bien? Me encanta, yo creo que ojalá nos estén escuchando, que este mensaje llegue a los servidores públicos a nivel estatal, que pueden estar involucrados, que pueden tener esta visión de cómo convertimos lo que está sucediendo en una oportunidad para Querétaro. Arturo. Mira, María, yo creo que el aeropuerto va a trascender. Más allá de las opiniones técnicas, que desde luego son importantes para ver el resultado y el impacto que va a tener este aeropuerto, yo creo que va a ser parte complementaria de un proyecto cosmopolita de la Ciudad de México que, quieras o no, nos está impactando a los estados que colindamos con la Ciudad de México. Entonces, me parece que es un proyecto que más allá del ego del presidente podría abonar, porque recordemos que antes tenía una función ese aeropuerto, y en el peor de los escenarios, que decidan no darle continuidad, pues ahí está, ahí va a funcionar. Ese es en el peor de los escenarios. Supongamos que alguien retoma la idea de Texcoco y demás, este aeropuerto va a ser funcional. O sea, a mí me parece que no es un desperdicio económico este aeropuerto. A mí me parece que no está mal que se haya planteado hacer, digamos, darle mayor uso a este espacio que ya existía. Me parece que viene a abonar en este sistema complementario y que desde luego tiene sus dificultades, María. O sea, yo creo que no todo es blanco, ni todo es gris, ni todo es negro. O sea, hay matices. Y entre las cosas que sí hay que estar atentos como ciudadanas y como ciudadanos es cómo se ejecuta el ejercicio público, por los dineros, por ejemplo, ¿no? Un dato que me brincó, que son de las cosas que yo dije, ¿qué pasó ahí? El 80% de los contratos fueron mediante adjudicación directa. Y digo, a lo mejor, ¿Felipe Ángeles? Sí, de Felipe Ángeles, María. Entonces, son de las cosas que yo como digo, ha sido en el gobierno, ¿no? Una constante, lo hemos platicado ya. Y entonces, la verdad es que, bueno, son de las cosas que, híjole, yo... Sí, ha habido mucha opacidad. Exacto, que eso sí es lo que yo diría, híjole, se eso sí me perdió la preocupa. oportunidad de a lo mejor hacer un proyecto transparente, ¿no? Sí, si fue una buena decisión o no, si lo de Texcoco o no. A ver, pues ya ahorita con lo que estamos platicando aquí, ¿no? Sí, que la iniciativa privada, que tampoco me asusta, solo no quiero retomar la polémica, pero me quedé algo en mi pecho y se los tengo que decir. O sea, está bien, hay que entrarle a la iniciativa privada también, pero también hay que tener en claro, tocayo, por ejemplo, en otros países o en Estados Unidos, por ejemplo, la carga fiscal que tienen los empresarios en comparación a la que tienen en México, ¿no? O sea, también, por ejemplo, es un norte que nos podría también decir un poquito, ¿no? Yo creo que sí vale la pena y me parece que esta inversión pública que se hace hoy en el aeropuerto no es un desperdicio. Vendría, en el peor de los escenarios, a abonar. Y la verdad es que a lo mejor ahorita es una aspirina, María, de verdad. O sea, en el peor de los escenarios, ahorita es una aspirina nada más. Pero yo creo que va a abonar al crecimiento del país, indudablemente. Yo creo que va a abonar a un modelo de transporte de mercancías también, yo creo que va a abonar. Pero en realidad lo que es interesante aquí es ver qué están decidiendo los gobiernos, del color que sea, y bajo qué prácticas. Y una de las cosas que sí me preocupa es esta parte de la opacidad, ¿no? Esa claro. es, digamos, sería yo lo que le vi como, híjole, aquí otra vez viene una práctica de opacidad y que, bueno, es una de las banderas principales de este gobierno, ¿no? Que sería la honestidad, la transparencia. Ahora, de hecho yo estaba escuchando y leyendo algunos documentos que hablan de la posibilidad de que efectivamente se retome la construcción de un proyecto de un aeropuerto integral. No sabemos si efectivamente sea en Texcoco o no, o se explore alguna otra alternativa, pero que eventualmente, por lo menos las voces especialistas hablan de que sí será necesario por
pensando en una visión a largo plazo, ¿no? A futuro, y que eventualmente pudiera convertirse el aeropuerto de Santa Lucía en un aeropuerto de carga, como comentaba Artur. Es un tema en el que también tenemos que fortalecer como país nuestra infraestructura. Entonces, creo que hay alternativas. La mejor opinión, por supuesto, es la de todas y de todos ustedes, así que no dejen de escribirnos a través de las redes sociales. Por supuesto, también de hacernos llegar cuáles son los temas de su interés, qué les interesa que platiquemos aquí en esta plática, que es su programa En Voz Alta. Pues muchísimas gracias, los Arturos. Charlie, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de En Voz Alta. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.